El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, hoy es 15 de septiembre de 2022, oficialmente en octubre, pero hoy es el día en que se inician por lo menos las actividades escolares en Venezuela para el sector privado. Las clases van a empezar probablemente en la primera semana de octubre. Hay que recordar que este año el sector público emitió un decreto, una ordenanza que dice que las clases empiezan la primera semana de octubre y no el 15 de septiembre, como es tradicional para los estudiantes de primaria. En todo caso, es el primer curso que se inicia completo desde 2019. En el futuro se evaluarán las consecuencias para la formación que ha tenido esta larga pausa de 2 años de mezclar virtualidad con presencialidad en las escuelas, no solo venezolanas, sino de todo el mundo, pero en Venezuela esto es particularmente preocupante dada la conexión a internet que tenemos, la capacidad adquisitiva que tenemos, etcétera. El hecho de que la escuela para muchos niños, sobre todo los niños de las comunidades más vulnerables, era el sitio donde iban a no solo obtener información y conocimiento, sino obtener comida. Bueno, habrá que ver cómo se reflejan las consecuencias de la pandemia en los próximos años, de una pandemia que, dice la OMS, está cerca de finalizar. Yo, la verdad, la veo finalizada desde hace bastante tiempo. La OMS es bastante más cauta que yo, probablemente con mucha mejor información y conocimiento que yo también, seguramente. Pero bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy en los titulares de la mañana. La principal información es la petición de un grupo de 6 países para que se mantenga la renovación, para que se mantenga la misión de determinación de hechos de la ONU en Venezuela. Esta semana inició en Ginebra el 51º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se votará para decidir si se renueva o no el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Entre los países latinoamericanos que impulsan la renovación destacan Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú, y esto es sorpresa, la presencia de Perú en el grupo. Sin embargo, la directora adjunta de Human Rights Watch para las Américas, Tamara Tarasiuk, lamentó que Colombia, Argentina y Honduras, que lideraron la resolución para crear la misión en 2019, ahora son los grandes ausentes. Por supuesto, Colombia gobernada ahora por Petro, Argentina gobernada por ese personaje llamado Alberto Fernández, y Honduras gobernada por la señora Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya y prominente figura, por lo tanto, del chavismo continental. Para que sea renovado el mandato de la misión es necesario que entre los 47 estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos haya más votos afirmativos a abstenciones que votos negativos. Además de los países latinoamericanos precitados, el Consejo también lo integran Benín, Camerún, Eritrea, Gambia, Somalia, India, Kazajistán, Malasia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Lituania, Montenegro, Finlandia, Luxemburgo, Estados Unidos, Costa de Marfil, Gabón, Malawi, Senegal, China, Nepal, Pakistán, Uzbekistán, Ucrania, Bolivia, Cuba, México, Francia, Reino Unido, Libia, Mauritania, Sudán, Namibia, Indonesia, Japón, Islas Marshall, Corea del Sur, Armenia, Polonia, Países Bajos y, adivinen ustedes, Venezuela. La misión fue creada en 2019 y su mandato se renovó en 2020 por un periodo adicional de 2 años que culminan este septiembre de 2022. Durante estos 3 años ha investigado las graves violaciones ocurridas en Venezuela, las cadenas de mando responsables de estos crímenes y el rol del sistema de justicia chavista para perpetuar la impunidad. En su primer informe, divulgado en 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que autoridades de alto nivel tenían conocimiento de estos delitos,
y que jefes o superiores sabían o debían haber sabido estos delitos y no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos. En su segundo informe, publicado en 2021, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos. Informaciones sobre derechos humanos es lo que sigue ahora en medio de este bloque, zarpazo a la libertad de expresión. 6 emisoras más han salido del aire, estas en Sucre, por órdenes de Conatel el 14 de septiembre. Este miércoles 14 de septiembre se registró el cierre de al menos 6 emisoras en Cumaná, capital del estado Sucre, por instrucciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel. Entre las emisoras que fueron cerradas se encuentran Boom 89.7 FM, Café 109 FM, Mágica 95.1, Cool 101.7 y Centeno 107.9 y NBH Radio. Hasta ahora sus equipos de trabajo no han sido confiscados, dice William Bracamonte. William Bracamonte, un conocido locutor venezolano, dice: en este momento por Providencia Conatel ha sido apagada y sacada del aire el día 100.9 AFM en el estado Sucre. Lamentamos la pérdida de su puesto de trabajo de 24 locutores y 16 técnicos que laboraban en dicha emisora y por ende a sus familiares. Estaremos informando del desarrollo de medidas y pedimos disculpas a nuestra audiencia y patrocinantes. Seguimos apostando por Sucre. Extraoficialmente se conoció que la justificación de los funcionarios que realizaron el procedimiento es el incumplimiento de procesos administrativos. Sin embargo, es importante que desde hace varios años Conatel no renueva las concesiones de los medios independientes radiales en la entidad sucrense, y ese fue el mismo expediente que se utilizó con RCR. Le impidieron introducir los documentos para la negociación, para la renovación de su licencia de transmisión, y llegó un momento, el 30 de abril de 2019, se presentaron en la emisora y dijeron: no, es que esta emisora no tiene documentos para transmitir legalmente, la empresa nunca nos ha dejado introducirlos. Bueno, eso no importa. Más de la arbitrariedad venezolana, ¿no? Más de la arbitrariedad que ha investigado la misión de determinación de hechos y que ha encontrado la misión de determinación de hechos. Presos políticos del Rodeo 2 no tienen acceso a agua, comida ni medicinas, es la nota de Robert Lobo en Punto de Corte. El internado judicial del Rodeo 2, ubicado en el estado Miranda, no escapa a la crisis penitenciaria que atraviesan las cárceles del país, la cual ha sido caracterizada por un alto índice de homicidios, de hacinamiento, déficit alimentario, escasez de agua potable y nulo acceso a asistencia médica. Todas y cada una de estas situaciones afectan a los presos políticos que se encuentran en el Rodeo, tema que fue tratado este miércoles en un foro virtual organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones y en el que participaron Carolina Girón, directora de la ONG, los periodistas Vladimir Villegas y Luis Carlos Parada y familiares de 3 presos políticos venezolanos. Girón recordó que desde el pasado 30 de agosto los privados de libertad por motivos políticos fueron sometidos particularmente a una serie de violaciones de derechos humanos, tales como la suspensión de la visita que fue reanudada este martes como respuesta a las denuncias que se han hecho desde la organización. Con respecto a la situación de los presos políticos venezolanos, el periodista Villegas señaló: la sociedad parece haberse desensibilizado ante el tema. Ya no es noticia lo que le pase a un preso político, pero nuestro trabajo como periodistas es no permitir que esa situación quede en silencio. Asimismo, añadió: los familiares de presos políticos deben bajar la cabeza para poder ver a sus seres queridos, y el meollo del asunto es la ausencia de independencia de poderes. Vemos cómo se utiliza la justicia para criminalizar la protesta. Son las 6:29 de la mañana, esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Como digo todos los días, volveremos algún día a hacer 750M. Para ello es un requisito que vuelvan ciertas garantías democráticas a Venezuela. Al menos no la democracia completa, pero ciertas garantías democráticas deberían volver para que nosotros pudiéramos regresar. Hay Benestares en la dirección de la estación, Julio Pinto en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Sigue siendo noticia Gustavo Petro para los venezolanos. Petro le pide a Maduro y Ortega regresar al sistema interamericano de derechos humanos. Fíjense ustedes en esto, tiene también que ver con derechos humanos. Yo creo que Nicaragua es muy difícil que vuelva,
Creo que Venezuela también es muy difícil que vuelva, pero creo que en este momento todavía es más difícil que vuelva a Nicaragua. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que le pidió a Nicolás Maduro y al dictador Daniel Ortega regresar al sistema interamericano de derechos humanos, que es un mecanismo regional encargado de promover y proteger los derechos humanos en América, con base en su soberanía y el marco de la Organización de Estados Americanos. Durante una ceremonia de juramento de toma de posesión a 6 embajadores en el salón protocolario de la Casa de Nariño, Petro indicó que le pidió a Maduro que reingresara al sistema interamericano. Hay que pedirle a Nicaragua que reingrese al sistema interamericano de derechos humanos, son decisiones de ellos, no nuestras, sino las podemos imponer. Pero yo creo que la Constitución Democrática de América debe prevalecer, porque al final ganen derechas, ganen izquierdas, o como se llaman en el nuevo espectro político, lo que debe prevalecer para la protección de unos y otros es que los derechos humanos fundamentales se respeten, añadió el mandatario. Y Petro también habló ayer de una iniciativa llamada Jóvenes de Paz, que está siendo muy criticada. Yo no la había puesto en el programa, pero creo que en el marco de esta información es relevante, es pertinente. Vamos a ver, aquí estamos. Aquí dice: Gustavo Petro propone la creación de un mecanismo que ayude a la paz total con 100.000 jóvenes de bandas criminales. Enseguida saltaron desde la oposición a Petro, desde los sectores, digamos, más cercanos, sobre todo desde los sectores más cercanos al uribismo, a decir que estos iban a ser los nuevos colectivos, etcétera. Yo oí las declaraciones de Petro. Sí se pueden interpretar así, si uno tiene mucha mala voluntad, si uno tiene una actitud, digamos, de esperar para ver, podría decir, no, vamos a ver, porque también hay grandes diferencias con lo que fueron aquí los colectivos, por ejemplo. El presidente de la República habló en ese sentido de llevar el programa Jóvenes de Paz a nivel nacional en zonas con altos índices de criminalidad. ¿Qué propone el programa? El programa propone sacar a los jóvenes de las bandas y darles dinero para que se escolaricen, para que vuelvan a la escuela, para que vuelvan a la universidad, al liceo, a donde sea que tengan que volver según su nivel formativo. El objetivo de aplicar esta iniciativa a nivel nacional es que sea integrado por 100.000 jóvenes que sean extraídos de las bandas criminales para que terminen sus estudios. En ese sentido, recordó que en la Bogotá Humana el objetivo era acoger cerca de 10.000 muchachos integrantes de estructuras ilegales y que para su aplicación en zonas donde la violencia ha tenido un alto impacto se necesita una millonaria desviación de recursos, en concreto 1 billón de pesos. Lo que sí está haciendo Petro son promesas con dinero, y ahora sí fundadamente, porque si usted podría infundadamente decir, bueno, es que esto es un riesgo, que se vuelvan colectivos, etcétera, pero no parece en un principio el objetivo del programa. Lo que sí es cierto es que el dinero sí es dinero duro que se va a destinar, dinero que como todos sabemos no sobra, se va a destinar a eso en específico y no a otras cosas. Entonces, como dicen los economistas, la economía es el arte de atender necesidades infinitas con recursos finitos y, por lo tanto, habría que ver si ese dinero estaría mejor utilizado en otra cosa, o ese dinero al final da más rédito que el que tú pudieras desviar o que tú pudieras utilizar, por ejemplo, para la represión de esos mismos muchachos en el futuro. O sea, todos son trade-offs en la vida, ¿no? Y lo que sí es cierto es que Petro está haciendo promesas de gasto a manos llenas y mucha gente se está llevando las manos a la cabeza porque está diciendo, bueno, esto al final del camino implica impuestos y los impuestos implican pues que yo, ciudadano de a pie, voy a tener menos dinero en el bolsillo. Y si Petro le pide a Maduro que reingrese al sistema interamericano de derechos humanos, Delcy Rodríguez anuncia que Venezuela está abierta a negociar su reingreso a la Comunidad Andina de Naciones, de la que se fue Hugo Chávez en 2008 dando un portazo, porque como él era polifaculto y sabía más que nadie, él decía que Mercosur era mejor que la Comunidad Andina de Naciones. Bueno, no, los tantos desvaríos que los venezolanos consentimos, porque hay que ver que lo que hizo Chávez los venezolanos lo consentimos, y bueno, y cuando nos opusimos llevamos gas del bueno, como decía él, ¿no? Pero lo cierto de las cosas es que otro desvarío de Chávez nos sacó de la Comunidad Andina de Naciones. Bueno, ahora Delcy Rodríguez plantea volver a la Comunidad Andina de Naciones. Aseveró que la nación podría generar aportes significativos a la organización tras su reciente recuperación económica.
el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, ahora que volvimos al capitalismo, pues casi que dice Delcy Rodríguez. El regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones tendrá sin duda un impacto muy importante en las relaciones comerciales con miras a una integración verdadera para el desarrollo, aseveró Rodríguez durante una intervención en la Corporación Andina de Fomento. En este sentido, precisó que retornar a la CAN implica llevar a cabo una revisión que permite identificar la manera adecuada de participar en el sistema andino de integración y sus componentes. Esto, si no son las cosas como a ellos les gustan, entonces nada. Nueva Junta Directiva de Monómeros, esto también es noticia, la conforman representantes de oposición, madurismo y petrismo. ¿Por qué esto fue así? Nadie lo explica. La Junta Directiva de Monómeros quedó conformada por 3 venezolanos vinculados al gobierno de Maduro y la oposición y 2 colombianos. La Junta Directiva de Monómeros fue reestructurada este martes 13 de septiembre, sin embargo los cambios no afectarán al gerente general, pues Guillermo Rodríguez Laprea fue ratificado en el cargo. De acuerdo con la información difundida por la Cámara de Comercio de Barranquilla, los 5 miembros principales son Luis Enrique Molina, Heifred Segovia, Marco Piñero, Rodrigo Ramírez y Cristóbal Padilla. Mientras que la lista de los suplentes la conforman Eduardo Fernández, Génesis Ron, Noemí Rodríguez, Ninosca Rodríguez y Mari Nava. Asimismo, se conoció que los miembros principales están divididos en 3 venezolanos y 2 colombianos. Fuentes consultadas por el Pitazo revelaron que los funcionarios colombianos son figuras muy cercanas al nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Ay, papá. Miren que Benedetti no es que corre, es que vuela bajito. Vamos a ponerle un ojo a Armando Benedetti. Mientras que los venezolanos están vinculados al gobierno de Maduro y a la oposición. El Pitazo consultó a representantes de la Embajada de Colombia en Venezuela para conocer la posición ante esta nueva Junta Directiva, pero hasta la mañana de este miércoles 14 de septiembre no se ha obtenido respuesta. En tanto, a las 6:37 minutos les comento que la Plataforma Unitaria instó al régimen a retomar negociación tras llamado de 18 países y la Unión Europea. La Plataforma Unitaria emitió este miércoles un comunicado en el que saludó el llamado hecho por la Unión Europea y 18 países para que se reanuden las negociaciones venezolanas en México. Felicitamos a la comunidad internacional por su compromiso democrático con los venezolanos, ya que gracias a ellos es que se logra mantener la presión al régimen de Nicolás Maduro para asegurar que la solución a la crisis venezolana surja en un proceso de negociación pacífico que beneficie a los ciudadanos venezolanos, expresó la coalición opositora. En el documento, los partidos políticos de la oposición venezolana reiteraron su responsabilidad en trabajar por el cambio que desean todos los venezolanos para reconstruir nuestra nación y recuperar los valores de libertad y democracia por los que apostamos, al igual que la comunidad internacional. Australia, Brasil, Canadá, Chile, República Dominicana, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, España, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay creen que los venezolanos podemos salir de la crisis, un proceso liderado por nosotros mismos y podemos demostrarlo. Sentenció la coalición nuevamente. Se extraña la presencia de Colombia, se extraña la presencia de Argentina. Por último, la Plataforma Unitaria, una vez, y de México también, por supuesto. Por último, la Plataforma Unitaria, una vez más, exhortó a la delegación del régimen de Nicolás Maduro a retomar el proceso de negociación en México y reafirmó que la delegación que nos representa está lista para trabajar en acuerdos que beneficien a los venezolanos. Y en tanto, dice Carlos Ocariz, que los políticos debemos pedir perdón por tantos errores cometidos. El dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, en rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación del Estado Táchira, pidió disculpas a los venezolanos por los errores cometidos en la oposición. Y yo debo decir aquí, como dicen los curas, como dice la fe católica, no hay arrepentimiento sin propósito de enmienda. No hay arrepentimiento sin propósito de enmienda. Si usted se arrepiente de algo y pide perdón por algo, tiene que tener el deseo sincero de cambiar eso por lo que usted pide perdón. Ojo, no estoy diciendo que Ocariz no esté sinceramente convencido de lo que dice, sino solo lo dejo ahí como una actualización, como una precisión, debo decir. Los políticos debemos pedir perdón a los venezolanos, debemos hacer un mea culpa, pedir perdón por los tantos errores cometidos. Lamentablemente, la prepotencia se ha adueñado de la política venezolana y eso se tiene que acabar. Siempre digo, Ocariz no es así. Ocariz es un tipo bastante sencillo. Yo debo decir que lo conozco. Ocariz es un tipo bastante sencillo. Pero
La política es una profesión de mucho ego. Y los políticos venezolanos, claro, que hay que tener mucho ego para tú creer que tú tienes la razón, ¿no? O sea, que siempre tienes la razón. Y la política básicamente es eso. O sea, como decía Albert Camus, hay otra frase maravillosa y se me vienen los fantasmas, un montón de fantasmas a la cabeza. A mí me encanta una frase de Albert Camus que dice que él militaría en el partido político de los que no están seguros de tener la razón. Yo digo lo mismo, yo siempre digo lo mismo, yo militaría en un partido donde no estemos seguros de tener la razón, pero los políticos siempre están seguros de tener la razón y eso por supuesto es porque los políticos son seres de un enorme ego y hay que tener un ego muy grande para ser político. No es malo necesariamente, pero bueno, lleva estas cosas. Ocariz consideró que tanto el sector oficial como la oposición se quedaron sin un mensaje que transmita, conecte y motive al pueblo. Chavistas y opositores no tienen un mensaje claro, simplemente no tienen contenido. Esto es verdad. La gente dejó de creer en nosotros y eso es peligroso porque representamos la democracia. No me preocupa tanto. La naturaleza aborrece el vacío. El outsider más grande de la política venezolana de todos los tiempos se llamó Hugo Chávez. Y así no fue, ¿no? Por cierto, ahora que estamos otra vez en la búsqueda de un outsider. Explicó que aunque el 80% del país quiere cambiar, un porcentaje muestra desesperanzado y no cree que se concrete. Hay muchas razones para tener esperanzas. El 80% de la gente quiere cambio, pero el 80% cree que no vamos a cambiar. En este sentido, tenemos la gran responsabilidad de transformar eso en realidad. Analizó Ocariz, finalizó siendo un llamado a los venezolanos para que no les regalen la esperanza de cambio a los políticos, no se le hipoteque a la oposición ni a nadie, seamos agentes de cambio, porque este país sí puede progresar. Y primero justicia protestó en Caracas, Maduro tiene a los venezolanos pasando hambre. La secretaria de Justicia Familiar en Caracas, Josefina Galarraga, destacó que según cifras extraoficiales, la canasta alimentaria en Venezuela se ubica en $350, mientras el salario mínimo en Venezuela se ubica de manera oficial en $15. Maduro tiene a los venezolanos pasando hambre constantemente debido a la hiperinflación generada por sus equivocadas políticas económicas. Es totalmente falso que Venezuela se haya arreglado. La mayoría de los venezolanos continúan padeciendo para poder medio comer debido a que el ingreso no le alcanza a las familias para alimentarse de manera correcta, dijo. Hoy, por cierto, es 15 de septiembre, la convocatoria de los gremios del sector público, educación, enfermeras, demás, es para protestar a las 9 de la mañana en la esquina de Salas, frente al Ministerio de Educación, en contra del instructivo ONAPRE. Además va a haber diversas protestas en diversas regiones del país. 15 de septiembre se espera una nutrida convocatoria. Y si usted tiene pues ganas de protestar pacíficamente, vaya y hágase solidario con los maestros, porque tuitear no alcanza. 6:43 minutos, titulares de la mañana de RCR 750M. Va un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque en Equimédica tenemos todo lo que se requiere para la atención del paciente hospitalizado en el hogar, desde una cama clínica hasta un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas. Todo lo puede conseguir en Equimédica, alquiler de equipos médicos, en alquiler para entrega en Caracas y con muy pocos requisitos, pero si usted lo quiere comprar porque, bueno, tiene una necesidad de más largo plazo o considera que esa es la mejor solución para usted, pues por supuesto allí también pues se hace el negocio. Sencillamente se le vende y luego se envía, dependiendo del tamaño del equipo, o bien por un courier o bien por una empresa de mudanzas. Llame al 0412-806, 0412-806-2591, 0412-806-2591, o ingrese en Equimédica-alquiler, @Equimédica-alquiler en Instagram, y conozca toda nuestra oferta de productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cobo en Caracas, más de 30 años atendiendo animales de todos los tamaños. Póngalos en las manos del doctor Alfredo Cobo, que les ofrece los mejores servicios: odontología veterinaria, laboratorio clínico veterinario,
servicio de vacunación, cirugías electivas, atención nutricional y por supuesto para los peluditos de la casa, para los consentidos, la peluquería canina. Llame al 0414-127-7947 o 0212-661-1546 en la avenida Arturo Michelén entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Se me olvidó decirles cuándo empezaba el programa, termina la publicidad, que en Caracas hay 18 grados, había 18 grados cuando empezaba el programa, no, ya debe haber más, está subiendo obviamente la temperatura, que es un bello amanecer, a pesar de que ayer se preveían lluvias, descargas y tormentas eléctricas. Estuvo bastante tranquilo el día, un día muy bonito, y hoy amanece pues bastante igual al día de ayer. Un calorón a mitad del día, un solazo que uno casi que se marea si se para debajo de él. Así que septiembre, por supuesto, el mes más cálido del año, junto con mayo en Venezuela, y estamos sintiendo pues el calor. Noticias llegan desde Londres, donde se inicia el multitudinario adiós a Isabel II. Advertían las autoridades ayer que hay más de 30 horas de fila para ir a rendir homenaje a la monarca fallecida la semana pasada a los 96 años de edad. Más de 100 dignatarios de otras personalidades deben asistir por su parte al funeral del siglo, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden, el rey de España Felipe VI y su padre Juan Carlos I. Gran polémica en España por la invitación de Isabel, de la familia real británica, al velorio de Isabel. Saben ustedes los problemas legales que tiene Juan Carlos I en España, pero están emparentados. De hecho, Elizabeth era tía lejana de Juan Carlos I y de Felipe VI. O el mandatario brasileño Jair Bolsonaro anunció una fuente gubernamental. Los que no están invitados son Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no está invitado. El que no está invitado es Nicolás Maduro. Ni Daniel Ortega tampoco está invitado. Saben ustedes que Inglaterra no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. Miles de personas acompañaron este miércoles con aplausos y lágrimas en los ojos el traslado del féretro de Isabel II del Palacio de Buckingham a la Capilla Ardiente en Londres, donde continuará el homenaje popular hasta su funeral y entierro el lunes. Con puntualidad británica, la comitiva que acompañó al féretro, cubierto con el estandarte real, flores y la corona imperial, partió a las 14:22 de Buckingham, su morada oficial en Londres, durante su largo reinado, y al que ya no volverá. El ataúd, trasladado en un afuste tirado por caballos, recorrió durante unos 40 minutos unas abarrotadas calles de Londres, seguido a pie por Carlos III y sus hermanos Ana, Eduardo y Andrés, así como por los hijos del nuevo monarca, Guillermo y Eduardo, es decir, William y Harry. Meses atrás, los miles de londinenses se congregaron en estas mismas calles para celebrar el jubileo de platino de la reina. Ahora aplaudieron y con lágrimas en los ojos intentaron contener la emoción de decir adiós a quien fuera su guía durante 7 décadas, con salvas de cañón y la campana del Big Ben de fondo. El cortejo caminó al ritmo de las marchas fúnebres de Beethoven, Mendelssohn y Chopin, interpretados por una banda de la Guardia Escocesa y la banda de la Guardia de Granaderos. El tercer movimiento de la sonata para piano número 2 de Chopin ya sonó en los funerales del presidente estadounidense John F. Kennedy y de los primeros ministros británicos Winston Churchill y Margaret Thatcher. El canto de Elsie Rodríguez, un libro de condolencias en la embajada británica por muerte de Isabel II. Elsie Rodríguez firmó el libro de condolencias que habilitó la Embajada del Reino Unido en Venezuela por la muerte de la reina Isabel II. Este 13 de septiembre, Elsie Eloína fue a la Embajada Británica para firmar en nombre de Nicolás Maduro el libro de condolencias en honor a la reina a pesar de los constantes ataques del régimen hacia la monarquía. Tampoco era que se metía mucho con Inglaterra. Bueno, con este lío del oro, sí. De hecho, Elsie, yo la verdad todavía no creo que Elsie Rodríguez haya dicho eso. Yo quisiera verlo en un video para creerlo. Que ella dijo que con esa medida contra el oro venezolano nadie iba a invertir en Gran Bretaña. Y yo como que, ¿what? ¿Qué es eso? O sea, la verdad sigo sin creerlo, aunque puede creerse que lo haya dicho, pues. En sus redes sociales, la chavista apuntó el nombre de Nicolás Maduro. Presentamos nuestras condolencias al gobierno y pueblo británico por la partida física de la reina Isabel II. Extendemos nuestras palabras de aliento a la familia real y los países de la Commonwealth. Sigo con informaciones. Capturan a venezolanos en Bogotá implicados en el asesinato de personas halladas desmembradas y en bolsa. Volvemos a hacer noticia en Colombia.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo en una rueda de prensa que los capturados son integrantes de los maracuchos que delinquían en barrios del centro y que están en disputa con el Tren de Aragua por el control del microtráfico. Imagínense ahora, imagínense, el mayor éxito venezolano en los últimos años son las bandas criminales. Somos tan exitosos con las bandas criminales. La única transnacional venezolana exitosa es la transnacional criminal. Tanto así que ahora controlamos el microtráfico de drogas en Bogotá, que es como decir, controlamos el mercado del azúcar en Cuba, o en Santo Domingo, o el mercado de los chivos en Coro. Bueno, así, ¿no? Las autoridades capturaron en Bogotá a 10 personas que hacen parte de una banda multicriminal de origen venezolano acusadas de participar en el asesinato de 7 personas que han aparecido en las calles desmembradas y en bolsas, informaron este lunes fuentes oficiales. ¡Qué horror! La alcaldesa piensa que los capturados son integrantes de los maracuchos que delinquían en barrios del centro y que están en disputa con el Tren de Aragua por el control del microtráfico. Una de 3 organizaciones que han estado en disputas criminales, en vendetas que producen asesinatos escabrosos de gente que es abandonada en vía pública, ha sido golpeada y judicializada, dijo la funcionaria al referirse a la banda conformada por colombianos y venezolanos. Además de los capturados, entre los que está el jefe que es colombiano, otros 5 integrantes de esa banda que huyeron a Venezuela y tienen circular azul de localización en el exterior de la Interpol. La azul es previa a la circular roja de captura internacional de la persona bajo requerimiento judicial en cualquiera de los 186 países miembros de ese organismo. En tanto, Aida Merlano, quien según Infobae sigue presa, anunció su regreso tras la condena contra su hija, que bajo han caído los superpoderosos. La excongresista detenida en Venezuela envió un fuerte pronunciamiento momentos después de conocerse la condena contra la influenciadora por favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, luego de conocerse la condena de 90 meses de prisión domiciliaria contra la influenciadora Aida Victoria Merlano. Una de las primeras reacciones emitidas fue la de su madre, Aida Merlano, quien actualmente se encuentra detenida en Venezuela tras fugarse en 2019 de un consultorio de Bogotá. A través de su cuenta en Instagram, la excongresista condenada en Colombia por compra de votos lanzó un duro pronunciamiento tras la elección judicial proferida en contra de su hija. A través de una historia compartida en esta plataforma, aseveró que están tocando a la familia y arremetió contra los superpoderosos y los que se presentan para cada canallada, refiriéndose a la sentencia condenatoria contra la también empresaria. Qué vergüenza siento por una justicia corrompida y una fiscalía llena de ampones, sostuvo en ese sentido Merlano Rebolledo, y advirtió que estén preparados para el día de mi regreso. No les tengo miedo. Sin embargo, no especificó bajo qué condiciones y en qué escenario podría volver. Y lo que sigue es información mundial, aunque nadie le esté parando mucho. Xi Jinping sale de China por primera vez desde 2000 y se especula con una posible reunión con Vladimir Putin. El presidente chino Xi Jinping salió este miércoles de su país por primera vez desde 2020 para asistir a una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en Uzbekistán, donde se prevé que se reúna con su par ruso Vladimir Putin, a quien no ven personas desde antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Será un viaje que se prolongará hasta el viernes y aparte de participar en la reunión de la OCS, el mandatario chino viajará también a Kazajistán por invitación de su homólogo Kassym-Jomart Tokayev. Así que hay que estar muy pendientes de la posible reunión de Xi y Putin. En tanto, Rusia atacó con misiles una represa en Kryvyi Rih, la ciudad natal de Zelensky. Se reportan inundaciones. Hay quienes dicen que Putin va a hacer una retirada sangrienta, terminando de destruir a Ucrania para volverla inviable para las próximas generaciones. Esperemos que no, que hasta ahora, esas versiones dicen hasta ahora Putin ha tenido cuidado porque, bueno, pretendía anexarse Ucrania, pero ahora que ya no pretende anexarse Ucrania, bueno, su retirada puede ser muy costosa para el país invadido. Rusia atacó este miércoles una represa en Kryvyi Rih, la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destruyendo así el embalse de Irkutsk. El jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, Kirilo Timoshenko, aseguró en Telegram que Kryvyi
yo no sé cómo leer Kryvyi ha sido atacado, según los datos preliminares, con 8 misiles de cruceros rusos. Es un ataque terrorista a nuestro pueblo, a una ciudad específica. Timoshenko detalló que el ejército ruso apuntó a estructuras hidráulicas para crear una situación de emergencia entre la población cercana, por lo que llamó a los ucranianos a mantener la calma e informó que no hay víctimas entre los civiles y que los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar. En videos publicados en redes sociales se puede observar que como consecuencia del bombardeo al embalse, el caudal del río Inulets subió y ha creado inundaciones a su paso hasta arrastrar la estructura de un puente. A las 6:55 les comento que Tarek El Aissami recibió al secretario general de la OPEP en su primera visita a Venezuela, luego de la muerte del secretario anterior, Mohamed Barkindo. Ahora es Haitham Al-Gais. Estuvo reunido con Tarek El Aissami, ministro de Petróleo, y también estuvo reunido en la tarde con Nicolás Maduro. Productores agrícolas protestaron por baja en los precios del maíz. Esto fue en Portuguesa. Productores agrícolas del Estado portuguesa se movilizaron para rechazar los bajos precios del maíz blanco y amarillo, ya que los mismos afectan al sector primario. Exigieron a las autoridades volver a analizar la tasa para que haya rentabilidad y mantener la maquinaria de la producción. Y esta información que sigue a mí me sorprendió, y debe tener a alguien muy específico en mente. Aduana prohíbe a DHL exportar pinturas y obras de arte desde Venezuela, lo cual para el sector productivo, digamos, artístico del país, que tenía unos ingresos por esa vía, sobre todo a través de Instagram, va a ser un grave problema. Pero la gerencia de la principal aduana aérea, adscrita a la División de Operaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, le informó a la empresa de mensajería DHL que no podrá exportar ningún tipo de obra de arte desde Venezuela, pese a tener todos los permisos del Instituto de Patrimonio Cultural. Todo material de esa característica que se ha ingresado a la red con fines de exportación será retenido por las autoridades de la aduana principal. De allí que le exhortamos a no recibir este tipo de productos y evitar retenciones de estos envíos. La fotógrafa venezolana Ariana Arteaga Quintero expresó su rechazo a la prohibición a través de redes sociales al ocurrir sin explicación, sin posibilidad de pataleos y sin opciones. Y como yo digo, de alguien se teme que exporte algo que a lo mejor estaba en un museo venezolano para tirar ese tipo de medida, ¿no? Tan drástica y tan general. Para cerrar, director general de la OMS, es decir, el fin de la pandemia ya está a la vista, dice Tedros Adhanom. Pidió que no se frenen por ello los esfuerzos para combatir el COVID-19, ya que un corredor de maratón no se para cuando comienza a ver la línea de meta. Y para cerrar, ha muerto la súper legendaria actriz Irene Papas, que padecía Alzheimer y ha fallecido a los 96 años en Chiliomodi, cerca de Corinto. Sus trabajos en películas como Los Cañones de Navarone o Sorbe el Griego le dieron fama universal. Irene Papas era una de las artistas preferidas de mi madre y era bastante mayor que mi madre. Mi madre ya murió hace algunos años, pero bueno, esos nombres me llegaban a mí de referencia y en algún momento pues también tuve la oportunidad de ver Los Cañones de Navarone y Sorbe el Griego, grandes películas de la época más clásica del cine de posguerra europeo. 6:57 minutos, que este día, 15 de septiembre de 2022, 15 de septiembre, sea todo lo que ustedes esperan de él, y si Dios quiere, nos encontramos mañana y ya será viernes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.